Hola, Dios te bendiga. Aquí estamos para hablar un poco, tener un poco de estudio de la palabra del Señor sobre el bautismo. Así que te invito a que cuando escuches este video puedas tener tu Biblia a mano, puedas tener un papelito para anotar si tienes algunas preguntas y en esta semana puedas meditar en este paso tan importante sobre el bautismo. Así que vamos a responder a algunas preguntas básicas sobre lo que dice la palabra del Señor acerca del bautismo. Primero, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza que el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia para que se practique hasta que Él regrese. Es la expresión pública y simbólica de nuestra fe en su Hijo Jesucristo, de que hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados a una vida nueva en Cristo Jesús. Es una señal que marca el inicio de la vida cristiana para los nuevos creyentes. Dicho esto, vamos a la segunda pregunta. ¿Dónde habla la Biblia sobre el bautismo? Hay muchos textos bíblicos sobre el bautismo, tú lo puedes buscar ahí en tu palabra, y algunos de los que vamos a hablar en esta hora son los que se practicaba el bautismo que practicaba la iglesia cristiana. Ahí en Mateo capítulo 28, verso 19, la orden del Señor fue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, dice la palabra del Señor que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31 al 33, dice la palabra que ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En el libro de los Hechos hay mucha enseñanza sobre el bautismo. Ahí en Hechos 18, 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. En Romanos capítulo 6, verso de 3 al 5 nos dice la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este pasaje es tan importante porque ahí nos muestra cómo el bautismo nos asemeja a Jesucristo en su muerte y su resurrección. Cuando usted sea bautizado, en el momento que lo sumergen en el agua, se asemeja a la muerte de Cristo, pero en el momento que usted sale de las aguas, se asemeja a la resurrección del Señor. Amén. Otra pregunta sería: ¿cuál es el significado del bautismo? ¿Por qué es tan importante? El bautismo es un símbolo externo de un cambio que ocurrió adentro tuyo. Expresa de una manera externa lo que el Señor ha hecho dentro de nosotros. Es un acto simbólico que representa la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, así como lo dijimos. Yo te pido que ahí donde estés, busques en tu Biblia Romanos capítulo 6, verso 1 al 14, y Colosenses capítulo 2, verso 12, que lo leas. Y de acuerdo a estos dos pasajes, cuando somos bautizados estamos dando a entender
que hemos muerto al pecado. Esto representa el estar sepultados bajo el agua y que hemos sido resucitados a una vida nueva. Y esto representa cuando salimos del agua. El bautismo es un símbolo que representa el lavamiento de pecados. El agua con la que se bautiza no tiene poder en sí misma, sino que es usada solamente para representar el lavamiento interior de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo lo que verdaderamente nos lava y nos da vida nueva, y no el agua del bautismo. Se puede decir entonces que el bautismo es una señal externa que simboliza la realidad interna de la obra de Jesús por nosotros, la cual es aplicada a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Si quieres aprender más de todo esto que hemos hablado hasta ahora, ve al libro de los Hechos, capítulo 22, verso 16, o al libro de Tito, capítulo 3, verso 5, o a San Juan, capítulo 3, verso del 3 al 8. Tómate el tiempo en esta semana de meditar en estos pasajes de la Escritura. Y por último ahí, ¿para qué es necesario el bautismo? Sirve como un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Es una manera de proclamar el Evangelio y lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo ha cambiado nuestra vida. La Biblia dice que somos cartas leídas por todos. Cuando tú tomas esta decisión de bautizarte, más de una persona, tu familia, tus amigos, gente de la iglesia, tus vecinos, tus familiares, a quien tú le compartas que vas a dar este paso de fe, les estás proclamando el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por ti y quiere hacer en sus vidas. El bautismo es un rito de iniciación en la iglesia del Señor. Es como el requisito para poder ser miembros de la iglesia local. Muchos de ustedes ya son miembros, pero los miembros activos en la iglesia son aquellos que han sido bautizados. ¿Quién puede ser bautizado? El bautismo es para cualquier persona que se haya arrepentido de sus pecados y haya creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 28, verso 19, el mismo Señor Jesús ordenó que se bautizara a los discípulos. El Señor ahí lo volvemos a repetir, ya lo repetimos al inicio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es para todos, sino para aquellos que se hayan convertido primero en discípulos de Jesús. Es necesario el primer paso, haber aceptado a Cristo en tu corazón. El bautismo no es una opción para el discípulo. Escucha esto. No es que si quiero o no quiero, la Biblia no me dice eso, sino que es un mandato de Jesús que debe de cumplir no solamente en obediencia, sino por amor a Él. Por ello no es bueno demorarlo, sino realizarlo lo antes posible. Para poder ser bautizado es necesario que sucedan algunas cosas antes. Y hay un patrón que nos habla en el Nuevo Testamento de ciertos eventos o cosas que tienen que suceder en tu vida antes de bautizarse. Primero, número 1, es necesario que la persona escuche el mensaje del Evangelio. Es decir, que la persona tiene que estar consciente de que ha pecado contra Dios, que merece el castigo de la muerte eterna, pero que en Jesús ese castigo ya fue pagado y que ahora todo aquel que confía en el Señor Jesús como su Salvador recibirá perdón de pecados, la anulación del castigo que merecía y en lugar de muerte, una vida nueva, abundante y eterna. Ese es el primer paso. Una vez, para dar el segundo paso, una vez que la persona escuche el Evangelio, ella debe de responder con el arrepentimiento y confesión de sus pecados para que Dios lo perdone. Y el número 3, la persona debe de poner su fe o confianza
en que la muerte de Jesús, la deuda de sus pecados ante Dios ya ha sido pagada y que en la resurrección de Jesús el regalo de una vida nueva y eterna es dado por Dios. Busquen la palabra Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Estos tres elementos los encontramos en un ejemplo bíblico tan precioso como es el bautismo del etíope, que lo encuentras ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 al 39. Dice ahí la palabra que Felipe le preguntó al etíope. Recordemos que el etíope no conocía de Dios, sin embargo él comenzó a leer la palabra, pero no le entendía. Entonces dice que Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y este le contestó, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Entonces Felipe comenzó a hablarle de Jesús y de las buenas nuevas de salvación que hay en él. Y llegó un momento en que el etíope le dijo a Felipe, espera, wait a minute, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¡Wow! ¡Qué hermosa conversión! La palabra y el Espíritu Santo hizo la obra ahí en lo profundo del corazón de este hombre. En ningún momento dice la palabra que Felipe le dijo, te tienes que bautizar, sino que fue tal la convicción dentro de su corazón a través de la palabra que él vio un agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, ahí está la clave, bien puedes. Creer de todo corazón. Y el etíope respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Mandó a parar el carruaje donde iban, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. ¡Wow! Lee esta historia en Hechos capítulo 8, 26 al 39, y verás lo simple que es dar ese paso de fe. Solo basta creer. Como dijo el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los tres pasos que son necesarios entonces para que una persona pueda bautizarse. Número 1, así como el etíope, escuchar acerca de Jesús. Número 2, así como el etíope, arrepentirse de sus pecados y confesárselos al Señor. Y número 3, así como la historia esta del etíope, creer en Jesús. El resultado de todo esto fue que el etíope se bautizó en el agua. Gloria a Dios. La pregunta que muchos preguntan, ¿deben ser bautizados los niños? En base al patrón bíblico que acabamos de leer, podemos observar que solamente los que han creído en Jesús pueden y deben ser bautizados. Esto implica que una persona que no ha escuchado el mensaje del Evangelio, o que no se ha arrepentido y confesado sus pecados, o no ha puesto su fe en la obra de salvación del Señor Jesús, no podrá ni deberá ser bautizado. Cualquier niño o joven que haya entendido el Evangelio, porque el Evangelio es tan simple, mi hermano, a veces nosotros lo complicamos. Cualquier niño o joven que haya entendido el Evangelio, que haya dado muestra del arrepentimiento de sus pecados y que haya puesto su fe en el Señor, cumple con los requisitos bíblicos para ser bautizado. Lo importante no es la edad, sino la fe en el Señor. Aleluya. ¿Cómo se debe bautizar? La Biblia nos enseña que se debe bautizar por inmersión. Es decir, la persona debe ser sumergida totalmente en el agua. Y hay dos hechos bíblicos que así lo indican. Número 1, la palabra bautismo en el griego es baptizo. Y esta palabra que usa la Biblia en relación al bautismo significa inmersión. Ser sumergido en algún líquido como el agua, ser cubierto totalmente de algo o ser sepultado. Busca en la palabra Romanos capítulo 6, verso 1 al 11. Y número 2, los bautismos de la Biblia siempre se realizaban en lugares donde había grandes cantidades de agua, como en los ríos o en los mares. Esto quiere decir que si se necesitaba mucha agua para bautizar, era porque seguramente
toda la persona se sumergía en el agua. De lo contrario, la gente podría haber sido bautizada en sus casas o en cualquier otro lugar donde hubiera un vaso o una jarra con agua. Otro aspecto importante del modo del bautismo es que de acuerdo a Mateo 28:19, que ya va la tercera vez que lo leemos, se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad. Esto es importante destacar porque algunos grupos bautizan solo en el nombre de Jesús y la Biblia es muy clara al respecto y nos dice que debemos bautizar mencionando los 3 nombres de la Trinidad. Para terminar, ¿quién puede bautizar? Bueno, tradicionalmente es el pastor quien bautiza a los nuevos creyentes. Esto es bueno y muy recomendable, el líder de la iglesia. Sin embargo, debemos reconocer que no solamente los pastores pueden bautizar, sino también todo discípulo maduro en Jesús. ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? La Biblia enseña que el bautismo es un mandato que debe obedecer, pero no es un requisito para la salvación. La palabra dice que no es por el cumplimiento de la ley, no es por obras que uno llega a ser salvo. Lo único que nos salva de nuestros pecados y nos da la vida eterna es Jesús, y por ello es necesario poner nuestra fe en Él. Hay ejemplos claros que nos demuestran que el bautismo no fue necesario para la salvación. Por ejemplo, el ladrón que fue crucificado a un lado del Señor, a unas pocas horas antes de morir, se arrepintió y puso su fe en Jesús. Y el Señor le dijo que ese mismo día él iría al cielo. El ladrón obviamente no había podido bautizarse y ni iba a poder bautizarse porque se encontraba clavado en la cruz a punto de morir. Sin embargo, el arrepentimiento de sus pecados y su fe en Jesús fue lo que lo llevó al cielo. Esto lo puedes ver en Lucas 23:43. Para terminar, ¿cómo debo prepararme para el bautismo? ¿Cómo me debo preparar? Mira, el bautismo es tanto una entrega seria a Dios como una ocasión de gran alegría en nuestra salvación. Por eso nos gozamos tanto, aquellos que ya hemos experimentado este privilegio tan hermoso de bautizarse. Cuando podemos ver a un hermano que se bautiza, ¡ay!, el gozo es indescriptible. En Primera de Pedro capítulo 3 y Romanos 6, que lo puedes leer, nos recuerdan que el bautismo no es solamente un acto simbólico, sino que fue ordenado también para motivarnos a llevar una vida santa y agradable al Señor. Ya sea que tu fe en el Señor sea nuevita, sea muy reciente o le hayas conocido desde hace mucho tiempo, te recomiendo que dediques cuanto menos un día a la oración y al ayuno. En este tiempo considera y medita en la salvación tan grande que el Señor ha traído a tu vida. Agradécele y alábalo en oración y alabanza. El día de tu bautismo es una gran oportunidad para dar testimonio de lo que Cristo ya hizo en tu vida. Prepárate para contarle a aquellos que asisten a tu bautismo lo que el Señor ha hecho en ti, cómo te alcanzó, cómo te rescató, cómo te perdonó, cómo te ha hecho una nueva persona y te ha dado alegría, paz, significado y dirección. Te recomiendo que escribas tu testimonio y que lo repases en tu mente para compartirlo el día de tu bautismo. Por favor, sé breve para dar oportunidad a otras personas que también van a ser bautizadas para compartir su testimonio. El Señor se agrada de todos aquellos que le obedecen y Él bendice con todas las bendiciones en Jesucristo a aquellos que le aman y le siguen. El que tú escojas ser bautizado es una gran bendición para tu vida espiritual como cristiano, pero es también una ofrenda de obediencia y de amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué debes traer a tu bautismo? Recuerda que vas a ser totalmente sumergido en el agua. Por tanto, no se te olvide traer un cambio de ropa y una toalla. Tanto hombres como mujeres deberán vestir ropa de un color oscuro. Por favor, no traigan ropa de color blanco.
Trae también una bolsa de plástico para poner tu ropa mojada, tu toalla y todo lo necesario para arreglarse después del bautismo. Te felicito por esta decisión. Nos gozamos por tu obediencia, nos gozamos por tu fe. Así que te esperamos el domingo 6 de noviembre a las 3 de la tarde para este servicio especial de bautismo, donde vamos a dar la gloria a Dios por lo que Él ha hecho y hará en tu vida. Dios te bendiga.